Entonces, para que ustedes comprendan cómo estamos, ¿verdad? Partimos de un sistema contable, ¿verdad? Partimos de un sistema contable. En la primera fase, nosotros nos encargamos de analizar, recuerden bien, analizamos, ordenamos, ¿verdad? Y se hizo un informe, ¿verdad? Informe. Ese informe, pues, concluyó con el conjunto de estados financieros. Recuerden, estoy refrescándolo, ¿verdad? Entonces terminamos con el balance general, con el estado de resultado, terminamos con el estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Que solamente lo vimos teóricamente, ¿sí? El estado de flujo de efectivos, y las notas, ¿verdad? A los estados financieros. Esto solo lo vimos de manera teórica, ¿verdad? Nada más. Un poquito ahí para ir introduciéndolos en ese tema. Eso fue la fase número 1. ¿Okay? Luego, la semana pasada terminamos lo que es la fase 2, ¿verdad? En la cual aprendimos a registrar en el libro diario, aprendimos a mayorizar y aprendimos a balancear. ¿Sí? Eso fue la fase número 2. Entonces, es importante mencionarles que cuando hablamos de informar, esto lo hicimos así porque ya nos daban la información, o sea, ya nos daban todo lo que hicimos en el segundo parcial, ya nos daban la balanza de comprobación, ya nos daban esa información. ¿Sí? Acá. Esa información ya nos la daban. Acá. Entonces, en el segundo parcial aprendimos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vamos a la fase 3. Ya registramos, ya mayorizamos. Entonces, en la fase 3 es que a partir de esta balanza que hicieron ustedes el sábado, entonces encontramos una diversidad de cosas. Entonces, encontramos lo que se llama ajustes. Entonces, esos ajustes surgen a partir de errores que se pueden encontrar. Entonces, esos ajustes nosotros los podemos clasificar ¿cómo se llama? Los ajustes tradicionales, ¿sí? Los ajustes tradicionales. Tenemos los ajustes técnicos y tenemos los ajustes de cierre. O sea, estamos hablando que unos son por errores. Entonces, en el grupo de errores tenemos esto, ¿verdad? Acá. En los ajustes técnicos, lo que buscamos es normalizar saldos. Y en el ajuste de cierre, pues lo que buscamos es liquidar las cuentas de costo, gasto, ingreso. Ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas con más tranquilidad, ¿verdad? Pero en términos generales, esto es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, yo quiero hacer una introducción para que el día de hoy ustedes ya lleven una claridad de lo que vamos a tratar en este tercer parcial. Que lleven bien diferenciado, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí en esta balanza, ¿qué teníamos? Cuentas de activo. ¿Qué otra cosa teníamos? Cuentas de pasivo. ¿Estamos de acuerdo?
Y patrimonio. Patrimonio, pero también teníamos gastos, teníamos ingresos o relacionados con la venta, ¿verdad? Acá. Entonces, cuando hablamos de ajustes, acá en esta tercera etapa, hablamos que algunos son para corregir, ya dijimos, corregir errores. Acá, ese es un ajuste. Entonces, vamos a empezar. Vamos a relacionar que hay errores aquí, miren, en toda esa contabilización de hechos económicos. Hay errores. Entonces, voy a posicionarme primero en eso, en esos errores. Entonces, si hablamos de que hay errores, entonces hablamos que hay voluntarios e involuntarios. ¿Sí? Son errores voluntarios e involuntarios. Entonces yo tengo que ver cómo solucionar. Entonces, voy a poner el primer ejemplo de un error voluntario. Entonces, el jefe de bodega le dio salida a 100 unidades de mercadería con un costo de 100 lempiras cada uno. Al 31 de diciembre se revisó el inventario y se detectó que en realidad salieron 120 unidades. 120 unidades. La diferencia se la entregó al responsable del camión. De la empresa. Pero no estaba contabilizada su venta. Fíjense bien. Es en el argot popular, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Contabilizado, ¿quién? Entregado al camión, ¿cuántas? 120. 120. ¿Ok? Vendidas, ¿cuántas? 100. 100. Entonces, ¿de cuánto es el error? De 20 unidades. De 20. Unidades. ¿Cuál es el costo? 100 cada uno. lempiras cada 100 uno. lempiras. A esto se le conoce como Faltante. faltante, correcto. Un faltante. Es voluntario. ¿Por qué voluntario? Porque se sabe dónde estaba una actividad para cometer un delito. Es voluntario.
Contablemente no se le llama robo, contablemente se le llama error. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, el mismo caso, el mismo caso. Ahora véanlo bien, véanlo bien. El mismo jefe de bodega le dio salida a 100 unidades de mercadería con un costo de 100. Al 31 de diciembre se revisó el inventario y se detectó que en realidad salieron 120 unidades. 120 unidades. La diferencia se debe a que se le entregaron 120 al responsable del camión, mismas que él entregó a su cliente. El cliente reconoce que recibió 20 unidades más, por lo que procederá a pagar las mismas. ¿Ven la diferencia? Sí. Sí, Lick. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Aquí igual hay un faltante, pero aquí no hay un delito. Simple y sencillamente hay un error involuntario. ¿Sí? Entonces, hay una cosa y hay otra cosa. Entonces, me gustaría saber si todos comprenden esto de error voluntario y error. Lick, el voluntario lo puedo volver a explicar, por favor, es que se escucha como entrecortado. Que aquí Sí, la señal está un poquito complicada y claro, en el no logré voluntario, escuchar bien. en el error voluntario hay una acción para cometer un delito. Yo voluntariamente me pongo de acuerdo con algo, hago que la contabilidad no cuadre voluntariamente, ya sea por un sabotaje o ya sea para cometer un delito, ¿verdad? Es voluntario. Entonces, en este caso, el error voluntario, ¿quién va a pagar ese error? El responsable del camión, creo que ¿El responsable del camión o el responsable de la bodega? Pues el que se Prácticamente serían los dos porque son como cómplices. son como cómplices. Correcto. Exacto. Y en el Ujú. error involuntario, pues, es un error involuntario. ¿Sí? Es un error involuntario. ¿Estamos de acuerdo? Es un error involuntario en el cual, pues, el jefe de bodega entregó, el del camión no se fijó, pero el cliente aceptó que lo recibió, ¿verdad? Entonces, es un error. ¿Quién va a pagar en este caso esa diferencia? Lick, pero si viniese en ese caso, en el segundo, del error involuntario, y la empresa llegase a tener las 20 de sobras, pero no las quiere reconocer, ¿qué sería? El muchacho de almacén tiene que pagar. Ah, ok. Pero no hay delito. Aquí hay delito. ¿Estamos de acuerdo? Pero los dos se clasifican como faltante. Los dos son faltantes. Los dos son faltantes. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Ambos se clasifican como faltantes.
Y luego vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Lo que quiero ahorita es nada más que nos concentremos en que cualquiera de estos activos, de estos pasivos, de estos gastos, de estos ingresos, pueden tener errores. Entonces hay que corregir. Entonces, ¿dónde está el error? Fíjense bien, esa es la pregunta. ¿Dónde se ve reflejado el error? Ok, ¿dónde se ve reflejado el error? Vean bien, vean bien, vean bien. Aquí es donde vamos a entrar, aquí es donde quiero llevarlos. ¿Dónde se ve reflejado el error? Vean bien, aquí tengo yo inventario. Entonces, ¿qué voy a tener yo? ¿Cómo se llama esto? Mayorizar, El vamos a mayor. mayorizar. Tengo el mayor, correcto. Muy bien, excelente. Entonces, siempre estoy al 31 de diciembre. Siempre que estoy haciendo esto, estoy al 31 de 31 de diciembre. diciembre. Eso es importante. Este tema, todo se posiciona al 31 de diciembre. ¿Se fijan que yo marco aquí, miren? Siempre estamos al 31 de diciembre. Estamos al cierre del año. Entonces, ya ustedes hicieron su balanza de comprobación. En el saldo final, pónganle que aquí van a tener 12,000. Este es su saldo final. Entonces, les voy a hacer la pregunta. ¿El saldo final en libros es mayor o menor a lo que debería de tener? ¿Es mayor o menor? Mayor. Es mayor, correcto. ¿Por qué? Porque hay un faltante. Entonces, es mayor. ¿Cuánto es el saldo real que hay en inventarios? 10,000. 10,000. 10,000. Excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque hay faltante. Entonces, al haber un faltante, ¿este saldo va a disminuir o va a aumentar? Disminuir. Correcto. Entonces, ¿con qué? Con el ajuste. Entonces, ¿cuánto es el saldo real? 10,000. Perfecto. Le voy a decir, después del ajuste, menos el faltante, este es el 10,000. saldo ajustado. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo para que ustedes comprendan esto? Voy a hacer una partida de ajuste. Estas son las partidas de ajuste, ¿verdad? Tipificadas como ajustes tradicionales. Fíjense bien. Fíjense bien. De aquí voy a tener la fecha, el concepto, el folio. Voy a tener parciales. Parciales. Y voy a tener... Debía haber. Ok. A ver. Entonces viene partida. ¿Qué fecha la estoy haciendo? 31 de 31 de diciembre. diciembre. Correcto. 31 de diciembre. Entonces, partida número 1. Entonces, les pido que siempre hagan esto. Le pongan la letra A. De esa manera, lo estoy diferenciando de las partidas de diario normales que hacemos mes a mes, ¿verdad? Entonces, Pero estas son las ajustadas ahora, ¿verdad? estas son las partidas de ajuste, correcto. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer primero el voluntario. ¿Cómo sería el ajuste por un error voluntario? Fíjense bien. Si ellos tomaron este inventario a este valor, esa es la cuantía que le deben a la empresa. Si un empleado le debe a la empresa, ¿qué cuenta voy a utilizar?
Si un empleado le debe a la empresa, ¿qué cuenta voy a utilizar? Documento por pagar. Este documento. Funcionarios, ¿recuerdan? Funcionarios y empleados. ¿Cuánto me deben? 2,000. 2,000. Ah, sí. Ok, 2,000. Ahora, como va a disminuir el inventario, ¿qué cuenta voy a utilizar? Inventario. Inventario. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve el ajuste? ¿Ve? Sí. El ajuste. Aquí le voy a poner, ¿qué le voy a poner en la referencia? 1 A. Y ya tengo mi saldo ajustado. Ajustado. Saldo ajustado. Este es con error Voluntario. voluntario. Ahora veamos el error involuntario. Involuntario. Listo. Va a tener la misma fecha. Ahora, ¿quién me va a quedar a deber ahora? La empresa. Cliente. El cliente, correcto. Cliente, señor ABC. Perfecto. Me va a quedar debiendo 2,000 lempiras, en este caso. Y voy a decir inventario. Ahí está. En estas estoy viendo que no ponemos signosis, ¿verdad? No, ¿cómo no? Todo. Lo que pasa es que aquí ahorita estoy haciendo una ejemplificación nada más sencilla, ¿verdad? Ah, ok. Lleva el rigor de todo lo que aprendimos en el segundo parcial. ¿Sí? Ya vamos aquí registrando, ajuste, por No somos faltante, iguales, profe. Por faltante. todo. Ok. Entonces siempre vamos a tener que hacer 2 partidas, uno por No, no, voluntario y el no. otro por involuntario. No, estoy dando un ejemplo. Ah, perdón. Estoy dando un ejemplo, joven. En el ejercicio yo les voy a decir a ustedes, se detectó faltante eh, y el mismo fue atribuido a sustracción de parte del vigilante. ¿Eh? Un robo, ¿verdad? Entonces ese sería voluntario. Es correcto, es correcto. ¿Sí? O se determinó faltante debido a que el contador al momento de darle baja del inventario, en lugar de poner 2,000, puso 200. Hay un error ahí, Ese ¿verdad? sería como involuntario. Qué error. Entonces, otro, se detectó de faltante o se detectó sobrante debido a que el sistema contable registró una salida como una entrada. Ese es involuntario porque el sistema tuvo. El sistema, correcto, correcto. De eso es lo que se trata. Excelente, o sea, usted llega a entender que hay un error, ¿verdad? Pero que uno es voluntario y otro es involuntario. Involuntario. Entonces, dentro de este grupo de ajustes tradicionales tenemos eso, ¿verdad? Los errores y tenemos los pagos diferidos. ¿Sí? Pagos diferidos. Entonces, si hablamos de pagos diferidos, estamos hablando de cuentas de activo y de pasivo. Denme un ejemplo de esas cuentas.
Denme un ejemplo de esas cuentas de activo o pasivo que son diferidos. El día del examen hicimos uno. La partida 1 creo que la partida 2 creo que era. Ok, entonces, ejemplos de estas cuentas. Mobiliario entraría. No, Sí, alquileres pagados por, Pagado por anticipado. el sábado tuvimos alquileres pagados por anticipado. Rentas pagadas por anticipado. Pagada. Anticipado. Propaganda y publicidad. Propaganda de publicidad. Correcto. Papelería, Y Y útiles. aquí, papelería y útiles. Primas de, seguridad. primas de seguro. Vamos a ver. Servicios profesionales cobrados por anticipado. ¿Qué más tenemos? Rentas cobradas por anticipado. ¿Se acuerdan? Entonces, estas son, estamos en el otro lado de la historia. Vean bien. Aquí, ¿qué hicimos nosotros? Que al primero, quítame, vamos a ver, quiero ir la luz. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Al primero, voy a irme al ejemplo del sábado, 1 de noviembre del 2020. ¿Qué decía? Fíjense bien. Se paga el 1 de, o el 2, no me acuerdo, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, alquiler de 3 meses a razón de 10,000 cada uno. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok, listo. Entonces, el 1 de noviembre, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? Reconocer los 30,000 aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué partida hicieron? Esta fue la medición inicial que me hicieron ustedes el sábado, ¿eh? Vean bien, ustedes el sábado me dijeron, ok, está bien, Lick, perfecto, 1 de noviembre del 2020, partida número 1. ¿Qué dieron? Alquiler pagado por anticipado. ¿Cuánto? 30,000. Ajá, y lo pagué con bancos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, no diga. ¿O ya entendieron que así era? Ok. ¿Ve? Aquí registrando el pago anticipado de alquiler. Ahí está. Y ahí viene lo demás, suma igual, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes ya saben. Ahí está. Ahora, el tiempo pasó.
El tiempo pasó. ¿En qué mes estamos ahora? Que estamos haciendo el cierre. En diciembre. Ok, 31 de diciembre del 2020. Pues, yo ya utilicé el local. Pues, ¿qué quiere decir? Que ya pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí hasta acá? Un mes. Un mes, correcto. Y yo tenía derecho a cuánto, no, del 1 de noviembre. 2 meses. 2 meses, correcto. ¿Y a cuántos meses tenía yo derecho? A 3. 3 meses A 3, 31 de enero del del 2021. 2021. Entonces, ya pasaron 2. Entonces, ya utilicé. Entonces, este es un ajuste tradicional por devengo. Acá, ¿ven? Ya pasó el tiempo. Entonces, ya pasaron 2 meses. Entonces, tengo que hacer un ajuste. Porque el saldo en libros, ¿cómo está el saldo en libros? Vean bien. El saldo en libros, cuando ustedes cerraron su balance de comprobación, tuvo que haber quedado así, miren, ¿ven? Cuando ustedes cerraron su... ¿sí? Este fue su saldo final. ¿Alguien le quedó así? ¿Alguien le quedó así? Sí. Listo. Entonces, ese saldo está bien o está mal. En este momento estaba bien, pero al 31 de diciembre, ¿cuál es el saldo real? Hay un sobrante de 10,000. ¿Cuál es el saldo real al 31 de diciembre? ¿Cuántos meses ya lo usé? Dijo que estaba en 2. 1. Usé 2 meses. Prácticamente el saldo sería el restante del mes, 10,000 empiras, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ¿este saldo tiene que disminuir o tiene que aumentar? Va a disminuir. Va a Disminuir. disminuir. Entonces, para que una cuenta disminuya, ¿qué tengo que hacer? Para que una cuenta deudora disminuya, ¿qué tengo que hacer? Acreditarla. 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 Entonces, 2 meses que ya pasaron por 10,000, 20,000. 20,000. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Las cuentas de activo, cuando se ajustan, se convierten en un Gasto. gasto. En este caso, un gasto de administración. Aquí está. Entonces, aquí está el ajuste. Aquí está el ajuste, ¿ves? Les voy a decir acá. Saldo ajustado. Okay. ¿Qué pasa con los otros 20,000? Con los que cargué. ¿Va a aumentar o va a disminuir el gasto? Aumentar. Va a Va a aumentar. aumentar. Va a aumentar, correcto. Entonces, si no tenía saldo, pues aumenta en eso. Si tenía saldo, pues lo sumo, ¿verdad? Y este va a ser mi saldo ajustado. A mi contacto Ajustado. caritos. Entonces, estos son ajustes tradicionales, pero por pagos diferidos. Acuérdense que estoy hablando de gasto, o estoy hablando de ingreso. Eso lo vamos a ir
aumentando. En este momento lo que hice fue un ajuste por el devengo, por el uso de un activo. Acá. Entonces aquí me va a quedar al 31 de diciembre. Y así, lo vamos a ir mejorando un poquito más. Ahora, los ajustes tradicionales, acuérdense que pueden ser sobre cualquiera de estas cuentas. Sobre de cualquiera de estas cuentas. ¿Verdad? Ahora, los ajustes técnicos. Estos ajustes técnicos se agrupan en 4 grandes grupos. El primero, depreciación. ¿Cuáles son los activos que se deprecian? Los edificios, Terreno. Terreno. O sea, los no corrientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué otros tenemos ahí que se parecen a las depreciaciones? las amortizaciones, Amortización. Las amortizaciones, excelente. Excelente. Esos se parecen. Ya aprendimos otro también, ¿se acuerdan? Las estimaciones. ¿Se acuerdan las estimaciones? Estimación. También tenemos los Deterioros. deterioros, correcto. Ya le estamos dando cuerpo a eso. Esos son los ajustes técnicos. ¿Qué significa? Que el activo va sufriendo deterioro, va sufriendo depreciación, va sufriendo amortización. Y es posible que las cuentas por cobrar tengan un ajuste por las estimaciones a cuentas incobrables. Y luego, el último grupo es cierre, ¿ves? Liquidar cuentas de costo o gasto. ¿Alguien me puede decir qué significa liquidarlas? Como cancelarlas. ¿Cómo liquidamos el impuesto sobre venta hacer, cobrado? hacer que sus saldos queden en cero. Es correcto. Hacer que su saldo quede en cero. Entonces, ¿qué significa? Que estas cuentas, ¿ven? Compras, gastos sobre compras. Estaba en el examen, ¿verdad? 5,000 empiras. Gastos sobre compras. Ventas. Descuentos. Rebajas. Devoluciones. Gastos de administración. Gastos de administración. Gastos financieros. Gastos de venta. Gastos financieros. Productos Financiero, eh, otros gastos, otros gastos, otros ingresos, otros productos, ¿ok? Acuérdense, pérdidas. ¿Recuerdan las pérdidas, verdad? Las ganancias. ¿Se acuerdan de las pérdidas? Las pérdidas por inflación. Las pérdidas por venta de activos. ¿Se acuerdan de todo esto? Las ganancias también por inflación, por venta de activos. ¿Ok? Todas esas cuentas las vamos a liquidar, como dijo su compañera, las vamos a dejar en cero. Entonces, ¿qué significa? Si nos vamos para acá, significa que en su balanza de comprobación ustedes van a tener saldo, pero ¿qué? Después de haberlos ajustado, ¿verdad? Después de haberlos ajustado. Entonces, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ajustes técnicos. Fíjense bien, ¿de qué va a significar? Que yo voy a tener un edificio, ¿sí? Y voy a tener una depreciación acumulada
edificio. Entonces, fíjense bien. Si el activo ya es de periodos anteriores, entonces yo voy a tener un saldo, ¿verdad? Entonces pónganle que aquí voy a tener al 1 de enero del 2020 un saldo, pónganle de 100,000. ¿Cuándo voy a realizar el nuevo ajuste? El 31 de diciembre. Correcto. Acá. Acá. Entonces, a esto que viene de acá hasta acá, del mes 1 hasta el mes 12, este periodo se le llama depreciación del periodo. Entonces, este activo, pónganle que tiene un valor de 1,000,000. Y pongamos que la depreciación, el periodo, pónganle que es de 20,000. 20,000. Entonces, la partida de ajuste sería la siguiente. Pongan atención. Acuérdense que el valor del activo nunca se toca. ¿Qué quiere decir? Que el valor del edificio nunca lo voy a tocar. Entonces, la depreciación del periodo va a ser un gasto De administración. de administración, correcto. ¿Por cuánto? Por el 1,000,000. Acuérdense que es lo que les dije, el valor del activo nunca se toca. ¿Cuánto va a ser la depreciación? Por los 20,000. Unos 20,000, correcto. Contra una cuenta que se llama Depreciación acumulada de edificio. correcto. Ahí está. Registrando depreciación del periodo. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de la depreciación acumulada al 31 de diciembre? ¿Cuánto va a ser el valor de la depreciación acumulada al 31 de diciembre? Saldo inicial. ¿Va a 100,000. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Repito, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, creo. ¿Qué naturaleza son Aumentar. las depreciaciones? ¿Qué naturaleza son? Aumentar. Acreedoras. 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 Entonces, pues saldo final. ¿Se fijaron? Lo mismo aplica para todos los ajustes técnicos. ¿Cuál es el grado de dificultad? Que vamos a aprender a calcular depreciación. Eso lo vamos a ver mañana. Posiblemente el miércoles. Vamos a aprender a calcular esto. Ahorita yo se los di, pero vamos a aprender a calcular. Entonces, la depreciación va del 1 de enero, ¿a qué fecha? Al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre. Eso es cuando son activos que ya vienen de otros periodos. Pero cuando son activos comprados en el periodo, van desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre. Eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Ah? Listo. Ahora, quiero cerrar la clase en estos minutos. Esto fue el ejemplo de un ajuste técnico. Ahora les voy a dar un ejemplo de un
ajuste de cierre. Fíjense bien. ¿Qué significa? Que ustedes en sus cuentas de mayor y en sus cuentas de la balanza, que me imagino que en el examen que hicimos ayer, antier, ustedes tienen aquí la cuenta. Entonces tenían compras, tenían gastos sobre compras. ¿Estamos de acuerdo? Tenían ventas, tenían descuentos sobre ventas, tenían gastos de administración, Gastos de venta. tenían el inventario, tenían gastos de venta. ¿Ok? Listo. Entonces, al 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tenían saldos. Entonces, tenían debe, tenían haber. ¿Estamos de acuerdo? Solo estoy dándoles un ejemplo. Aquí pónganle que tenían 300,000. Aquí pónganle que tenían 5,000. Por acá tenían 250,000. Por este otro lado tenían descuento sobre venta 12,000. Por acá pónganle que tenían 50,000. Este otro lado tenían 350,000. Estoy dando un ejemplo. Gastos de venta de 45,000. Entonces, acuérdense que esto pertenece a un grupo de cuentas. O sea, aquí no les va a aparecer suma iguales porque faltan las cuentas de activo y de Pasivo. pasivo, ¿verdad? Entonces, solo es el ejemplo de los saldos de las cuentas de resultado. Entonces, ¿cómo las liquido? Las cuentas de compra, para liquidarlas, ¿qué debo de hacer? ¿Cargarlas o acreditarlas? Acreditarlas. Acreditarlas. Acreditarlas, correcto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ese es el ajuste de cierre. Ese es el ajuste de cierre. Volver cero las cuentas. Fíjense bien. Fíjense bien. Entonces venimos y decimos, primero vamos a poner las cuentas acreedoras que se vuelven cero haciéndoles un débito. Un débito, ¿eh? Entonces, ¿cuál tenemos aquí? Ventas. ¿Cuánto es ventas? 250,000. 250,000. Ok, aquí está. Ahora ya no tengo más cuentas, ¿va? Entonces voy a ponerles aquí todas las cuentas, pero les voy a dejar un espacio y ya después les voy a explicar por qué. Compras. Compras. Es naturaleza deudora, para que se haga cero, la pongo acreditada. Luego tengo gastos sobre compras. Es naturaleza deudora, para hacerla cero. Luego tengo descuento sobre venta. Acá. Aquí está. Luego tengo gastos de administración. Aquí está. Luego tengo gastos de venta. Aquí está. Aquí está. Luego, en el inventario, ocurre algo bien interesante. Este inventario es como que tenga el inicial. Entonces, para poder hacer la liquidación, me tienen que dar otro inventario. ¿Cuál es el otro inventario? Inventario final. Inicial, inventario final. El inventario final. Entonces, fíjense bien. El inventario final es lo que va a quedar al término del periodo. Entonces, ese no va a desaparecer. Va a ser inventario. Es lo que me va a aparecer en mis estados financieros. El inventario final. Entonces, para el ejemplo, vamos a suponer que quedó en 450,000. Fíjense bien. Aquí está. Esta es la única cuenta que no se va a liquidar, porque siempre va a quedar el saldo. Pero el inventario inicial lo vamos a hacer cero.
Entonces lo vamos a acreditar. Aquí está. Entonces viene una parte importantísima. La suma, ¿cuál es? Fíjense bien. ¿Por qué es importante? Porque van a tener una diferencia. Van a tener una diferencia. ¿Hay diferencia? Sí, 62.000. Sí, Exacto. 62.000. La diferencia se va a colocar a una cuenta nueva que se llama Pérdidas. ganancias. Si la cuenta pérdidas y ganancias está en el debe, quiere decir que en efecto tienen una pérdida. En sus estados financieros van a tener una pérdida. Si la diferencia está en el haber, van a tener una ganancia. Eso lo vamos a ir fortaleciendo. Entonces, si la diferencia está en el debe, hay pérdida. Si la diferencia está en el haber, hay Ganancia. ganancia, correcto. Esta fue una introducción que acabamos de hacer. De manera general, sin irnos a la teoría, solamente nos vamos a la práctica. Me gustaría escuchar comentarios. Hemos trabajado, ¿qué significa? Que todas estas cuentas, las que voy a marcar son las que van a desaparecer. ¿Miren? Todas esas van a desaparecer. ¿Cuáles van a quedar? El inventario. ¿Dónde se va a reflejar ese inventario? ¿Dónde se va a reflejar? En el próximo periodo. En el balance general o estado de situación financiera, ¿verdad? Y se va a reflejar en el saldo inicial en el siguiente periodo, como dice su compañero. Entonces, esta de aquí, ¿cómo la hago cero? ¿Quién me dice cómo la hago cero? ¿Cómo la hago cero? Hace lo mismo que con las cuentas, va, si está cargada, la acredita. Es correcto. Entonces, y aquí la liquido con una cuenta ya de balance. Cuando hay pérdida, ¿cuál cuenta utilizo? Pérdidas y ganancias. Y esa es la cuenta que va a figurar en el estado de situación financiera y en el estado de resultado, ¿verdad? Es la cuenta que se une. Ahí. Entonces, aquí queda ya, ¿ves? Estas son las dos cuentas que pasan al balance, ¿ves? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando hay balance, cuando hay utilidad, utilidad del periodo, pero cuando hay pérdida, pérdida del periodo. Lick, no sé si soy yo la que estoy mal o algo, pero bueno, según si la diferencia está en el debe, es pérdida. Y si la diferencia está en el haber, es ganancia. Pero la diferencia, si usted se fija, está en el haber. Entonces no es una pérdida, sino que una ganancia. No, es que aquí la diferencia, ¿quién la tiene? Este es mayor, este es diferente. Miren, si este fuera mayor, la diferencia estuviera al otro lado, acá. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí. si esta es la cuenta TV, acá, acá.
El saldo quedó acá. ¿Estamos de acuerdo? Pérdida. Si el saldo hubiese quedado aquí, hubiese sido ganancia. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahí. Tal vez no me expliqué bien en cuanto a dónde quedó la diferencia, ¿va? Lo que les quise decir es que dónde está el efecto, dónde tengo que rellenar con esta cuenta para que la ecuación cuadre. En el debe, así ¿Sabe? sí va a cuadrar. Acá, ¿ves? Acá. Si yo le digo aquí, ¿dónde tengo que rellenar? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Entonces es pérdida. Sí, ya. Si hubiese sido a la inversa, entonces hubiese sido ganancia. Eso es lo que le quise decir. Y al final, esta cuenta tiene que quedar en cero. cero. En cero. Por eso es ajuste de cierre. Entonces, ¿qué significa con esta conclusión? Que al final las cuentas que nos van a quedar en la balanza van a ser únicamente las cuentas de balance. Nada más. Las otras se hacen cero. Eso lo vamos a ver mañana ya entrando en materia. Bien, comentarios finales, jóvenes. Esto es lo que vamos a ver. Este tercer parcial. Este es mi objetivo. Tengo que lograr que ustedes comprendan este grupo de ajustes. ¿Ven? Sí, porque esa parte de ahí. Pero me gustaría escucharlo. Yo sé que he tratado de modificar la estructura. He cambiado la forma de verlo. No he hecho teoría, sino que lo que he hecho es vincular la práctica para que ustedes vayan entendiendo la práctica. Sí, Alexis se le entendió. Solo sería de irlo practicando para irlo agarrando. Correcto, correcto. Lo importante es que logren Si diferenciar. tiene videos de ese tema, Lee, que de otros periodos o algo, suelo hoy para empezar desde hoy, porque... Con todo gusto. Ya tengo unos ejercicios ahí que se los puedo subir. ¿Verdad? Ok. Ánimo, ánimo. ¿Verdad? Está Listo, bien. jóvenes. Gracias. No hay preguntas. Nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Les parece? Sí, Lick, gracias. Listo, Lick, está bien. Ok, pues, Gracias, Lick. tengan un buen día. Gracias, Lick. Igual. Gracias, Pregunta, igual. sobre el